Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de venir presencialmente. El premio es un desayuno muy rico que tenemos luego para disfrutar. Gracias a todos los que nos siguen en remoto, que son muchísimos, la verdad. Creo que hay como más de 100 inscritos. No sé si estarán todos ya. Bueno, mi nombre es Federico Pérez de la Sera. Yo soy socio de Andersen. Soy abogado y entonces actúo aquí. Andersen, bueno, mis primeras palabras son de bienvenida, por supuesto, pero como anfitrión de la jornada, ¿vale? O sea, luego la mesa la componen otros compañeros que los presentará la secretaria general, ¿no? Verónica, luego le doy paso para que os salude y presente a los miembros de la mesa. Yo, por mi parte, nada, deciros que estamos muy contentos de organizar esta jornada conjuntamente con ASEPAL. Nosotros somos, desde hace ya muchos años, partners jurídicos de ASEPAL, o sea, llevamos mucho tiempo relacionándonos con la organización. Hemos colaborado conjuntamente con ellos desde hace ya varios años, incluso desde fuera de Andersen, estando en otros despachos, ¿no? Al final, casi más importante que las organizaciones son las personas, ¿no? Y las personas, si mantenemos el contacto, pues eso fructifica en estas relaciones sólidas, profesionales y también personales, de las que nos congratula, en este caso, pues mantenerlas con ellos. Siempre que hablo de la palabra anfitrión, en estas palabras de bienvenida, me viene a la cabeza una frase que leí hace ya muchos años de un abogado, también un jurista francés, que escribió un libro en el año 1825, es decir, hace 199 años. No es un libro de derecho, porque si no probablemente no lo hubiera leído, sino que es un libro de cocina. Fue el primer tratado de gastronomía de la historia. Lo escribió un abogado francés, es decir, para eso también servimos los abogados. Y entonces en el libro, que yo recomiendo la lectura a los que os guste la historia y también los que os guste la gastronomía, por supuesto, el libro comienza con unos aforismos y entonces recuerdo uno perfectamente desde que lo leí, lo guardo en la memoria, que decía: el anfitrión es el encargado de la felicidad de sus invitados, ¿vale? Entonces yo eso siempre procuro ponerlo en práctica. Siempre que actuamos como Andersen, como anfitriones de cualquier jornada, pues procuramos que todos nuestros invitados pues se sientan a gusto. Quiero decir que esa es nuestra principal misión. Si conseguimos eso, ya por nuestra parte, nuestra misión estará cumplida. Solamente que estas pequeñas palabras, dar nuevamente las gracias, deciros que Verónica va a presentar al resto de los invitados y poco más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Sí, se oye. Buenas a este formato tan particular. Hoy no somos toda la sala llena, pero creo que online sí que tenemos un lleno bastante. Creo que eran casi 200 personas, o sea que hay mucha gente siguiéndonos. Muchas gracias a Andersen por ofrecernos este formato, que se presta mucho para el tema del que vamos a hablar hoy, porque hoy no vamos a presentar una guía de 1, 2, 3, 4, sino una experiencia de muchos años que hemos ido recogiendo de muchos de vosotros, de muchas de las personas que estarán online, y de lo que se trata en la guía que vamos a presentar ahora es aprender de esa experiencia, algunas cosas que se han visto como errores que se repiten o pautas que se pueden recomendar. Y nada, espero que podamos hablar libremente. Yo voy a estar un poco pendiente del chat por si acaso alguien pregunta online. Y yo no tengo mucho más que añadir, más que presentar. Tenemos a Ilania Fonti aquí, que es también asociada de Andersen, a Javier Díaz, que es mi compañero y gran técnico, responsable técnico de ASEPAL, y a Elena Gómez, que ha accedido a acompañarnos desde Traxa con un montón de experiencia justamente sobre el tema de pliegos y concursos de EPI. Yo creo que la sesión podemos empezar presentando un poco la guía, ¿no? Que tenemos una pequeña presentación, y a continuación podemos charlar entre vosotros y también con las personas del público que queráis
exponer un caso o preguntar sin ningún problema también por el chat de Zoom. Sí, perdón, Gracias. Perdona, Verónica, porque como has dicho en la presentación, creo que teníamos unas primeras diapositivas de Andersen. Venga. Y las voy a presentar ya. Bueno, como decía antes, ahora ya más que como abogado francés, como español, siguiendo esa bonita costumbre española de que cuando uno recibe por primera vez en su casa a la gente, enseña su casa, ¿no? Esta costumbre de, oye, voy a enseñar mi casa, aquí no tenemos dormitorios, no tenemos cocina, bueno, cocina sí hay, no tenemos baños también tenemos, pero bueno, tenemos otras cosas creo más importantes que enseñaros, así que muy brevemente, en 3-4 diapositivas os voy a enseñar lo que es Andersen, ¿vale? Andersen es una organización de ámbito mundial realmente. Somos más de 15.000 profesionales en 400 localizaciones en el mundo, es decir, es probablemente el despacho con más presencia física en oficinas en el mundo, en este momento. Muy breve, lo voy a hacer muy breve. En Madrid, en España nosotros somos un despacho más que español ibérico, diría, porque tenemos una oficina en Lisboa que forma parte de la sociedad nuestra, es decir, la sociedad es española y la oficina y los socios portugueses, en este caso, forman parte de nuestra sociedad, con lo cual, digamos que es una estructura ibérica, ¿no? Tenemos presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Lisboa y ahora vamos a abrir en Bilbao también. Lo digo porque sé que hay muchos, los que estáis fuera sobre todo, que hay gente de todo el mundo, bueno, pues que sepáis que muy cerca de muchas de vuestras compañías, empresas, pues habrá una oficina de Andersen, ¿no? Y si no, siempre estaremos aquí los presentes para atenderos gustosamente. Bueno, nosotros nos dedicamos al derecho de los negocios. En España somos como 350 abogados, es decir, tenemos una estructura enorme, abarcamos todas las áreas del derecho, sobre todo fundamentalmente dedicadas a eso, al derecho de los negocios, al derecho de las empresas, a lo que las empresas demandan, ¿no? No sé si tenemos, bueno, estas son las propuestas, en fin, cómo hacemos, el conocimiento, nuestro alcance global, etcétera, lo que he contado antes. Estas son las áreas de práctica, no son muchísimas, no voy a leerlas todas, pero bueno, simplemente que sepáis que en cualquiera de los ámbitos en que bueno, os surja la necesidad de tener una ayuda jurídica, bueno, pues Andersen pues podría ayudaros. Bueno, y estos son algunas de las múltiples premios y reconocimientos que recibimos. Y finalmente creo que... vale, esta es la última. Esto simplemente lo hemos puesto porque la verdad es que nos hace mucha ilusión. Se ha ido. Pues haber sido nombrados como asesores legales exclusivos de la Copa América. La Copa América es el evento deportivo más importante del mundo. Del mundo. Y se celebra este año en Barcelona, creo que es en octubre, salvo error, ¿no? Creo que es la última parte del año en octubre y fuimos designados ya hace tiempo y hemos colaborado en todo el soporte, la ayuda jurídica, que ha sido difícil y complicada. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, espero que nos inviten por lo menos a ver alguna regata. No sé yo. Paso ya a los técnicos. No sé quién empresa. Hay que cambiar. Ahora voy yo. Sí. Pues muchísimas gracias, Hilaria, muchísimas gracias, Federico, por esta oportunidad, por acogernos tan bien, por ser tan buenos anfitriones. Yo soy Javier Díaz, soy el responsable técnico de ASEPAL desde hace ya unos cuantos años. Y como decía Verónica, no pretendo hoy dar una charla magistral acerca de equipos de protección individual. Hoy estamos en un entorno, en un foro muchísimo más íntimo, al menos aquí, aunque online nos sigan cientos de personas. Y por eso me gustaría comenzar contando un poco cuál fue la historia de esta guía. Permítanme que comience por una pequeña anécdota. Hace ya unos años, era una tarde lluviosa de abril del 2020 y estaba yo como todo el mundo, ¿no? Estábamos todos confinados, estábamos intentando soportar y resistir la pandemia y mi compañera Laura, que está aquí presente y que fue una de las personas con
las que me apoyé y nos apoyamos mutuamente para pasar la pandemia. Me pasó una llamada, una de las miles de llamadas que nos llegaban en aquellos días. Todo el mundo estaba desesperado por conseguir los guantes, las mascarillas, los monos desechables. Y esta era una llamada más, una de las miles que recibí. Pero para mí esta tiene un significado especial. Era una persona que se dedicaba a la prevención desde hace muchos años, pero que por primera vez y en unas circunstancias muy particulares y muy peculiares se veía la necesidad de contratar un tipo de EPIs para los cuales no estaba acostumbrada, no estaba familiarizada esta persona con qué es lo mínimo que tenía que conocer, que tenía que saber, cómo podía reconocer si al final llegaba a un EPI, al EPI que necesitaban las personas a las que se le tenía que dar para que funcionase pues todo lo que funcionaba en aquel momento. Personal de primera respuesta, enfermeras, médicos, todo el mundo que hacía que funcionase el transporte, todo esto, ¿no? Y fue una circunstancia, lo destaco porque hace muy poco en la feria de Sicur tuve la ocasión de conocer a esta persona, de conocerla físicamente al otro lado del teléfono, y pudimos charlar y pudimos agradecernos mutuamente la labor que habíamos hecho en ese momento. Ella por todo el trabajo que hizo protegiendo a las personas que nos cuidaban a nosotros, y ella me decía, bueno, pues es que había muy poca información y pudisteis proporcionárnosla en ese momento, ¿no? Esta anécdota pone de manifiesto una circunstancia que durante la pandemia fue muy representativa, pero que realmente, o sea, fue muy singular, pero que en realidad es representativa de lo que una persona que tiene la responsabilidad y que tiene la obligación de hacer un pliego de prescripciones técnicas tiene todos los días. Nosotros esta guía la empezamos a gestar allá por el año 2018 o 2019 porque veíamos que la persona que tiene la responsabilidad de entregar o de seleccionar este equipo de protección individual tiene que saber absolutamente de todo y tiene muy poca información. Y en concreto los EPIs son un tipo de producto muy particular. Lo ha tenido siempre, pero durante la pandemia lo vimos de una forma mucho más significativa. O sea, al final, cuando has aplicado todo lo que puedes aplicar para proteger a una persona y te queda un riesgo que aún no has podido controlar, lo único que te queda es el EPI. Lo tienes que controlar bien. Y como está al final de la cadena de medidas preventivas que tienes que tomar, muchas veces se desconocen muchísimas cosas que tienes que saber acerca del equipo de protección individual. Nosotros ya durante 2018, 2019, pero también durante 2020 nos dimos cuenta de que siempre seleccionar un EPI es un proceso complejo, pero por las llamadas que recibíamos de muchas personas que tenían que hacer un pliego o directamente que lo tenían que utilizar, veíamos que había muchas carencias de conocimiento. Vimos que en muchas ocasiones algunos pliegos adolecían de aspectos de desconocimiento tan sencillos como, por ejemplo, que para un pliego en el que se pedían arneses de sujeción y retención, la norma que se exigía era de cascos. Llegamos a ver eso. Y eso, para la persona que lo redacta, tiene una serie de consecuencias, que es que muchas veces el concurso o se queda desierto o después hay litigaciones. Y al final el resultado siempre es el mismo. Al final el que paga el pato, el que lo sufre en última instancia, es la persona que se tiene que proteger. Que si no tiene ese EPI que necesita, pues queda desprotegido frente al riesgo, porque cuando lo seleccionas el EPI es necesario. No estamos hablando ni de tornillos, ni de sillas o moquetas para un edificio. No, es algo que una persona necesita para protegerse. ¿De acuerdo? Y somos conscientes, yo antes, durante el café, hablaba con una persona que se dedica a la prevención, que admiro
profundamente a todas las personas que tienen esa responsabilidad, porque asumen una responsabilidad enorme. La salud y la seguridad y muchas veces la vida de una persona está en sus manos. Muchas veces tienen muy poco conocimiento práctico acerca de los equipos de protección individual. Y es que la persona que se encarga de la prevención tiene que saber absolutamente de todo. Tiene que controlar muchísimas cosas y soporta una responsabilidad que la mayor parte de las veces es de tipo penal en caso de que haya un problema. Entonces, pues internamente en ASEPAL pensamos, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas, ¿no? Nosotros siempre decimos, o me gusta decir que cuando alguien acude a ASEPAL para buscar asesoramiento, porque es una de las funciones que desde siempre, desde su fundación, desde el año 89 hemos hecho en ASEPAL, a toda la persona que tiene la responsabilidad de seleccionar un EPI, nosotros el conocimiento que hemos ido atesorando a lo largo de estos casi 30 años se lo ponemos a su disposición porque Superman ha muerto. Superman murió hace muchísimo tiempo. Lo mató Batman y estas cosas, ¿no? Pero una persona que soporta esa responsabilidad no tiene por qué saber de todo. Es importante, y sobre todo en este tipo de cuestiones, acudir a socios fiables, a socios que sean verdaderos profesionales, y no lo hablo solo por mí, también por todas las empresas que forman parte de ASEPAL y que fueron en parte los motores de esta guía. Es decir, oye, no podíamos decirle a toda esta gente algo, contarles lo que sabemos para que tengan cierta orientación. Y ese fue el motor de esta guía, el poner nuestro conocimiento a disposición de estas personas. Y eso fue lo que nos guió, ¿no? Lo que pretende esta guía es precisamente disipar las incertidumbres que se asocian al proceso de selección de un EPI, porque es complejo. Un EPI, aparte del papel tan singular que tiene en el proceso de proteger a una persona, está sujeto a unas regulaciones y a unas normativas que cambian continuamente y que no siempre son fáciles de comprender. Durante la pandemia lo vimos porque de repente el número de normativas y de disposiciones que salieron se disparó de forma brutal, pero la línea base, la situación base está ahí todos los días. No es fácil. Cuando tienes que proteger al final a una persona, tienes que jugar con muchos conceptos de normativa, de niveles de prestación, tienes que conocer determinados tipos de diseño, etcétera, y hay muchos parámetros que tienes que controlar. Y nosotros lo que pretendíamos con esta guía es disipar estas lagunas de conocimiento y aportar una herramienta, ¿no? Nosotros, la guía gira en torno a 3 conceptos básicos que nosotros siempre ponemos en valor a la hora de seleccionar un EPI. La necesidad de que el EPI sea seguro. Muchas veces la seguridad del EPI se da por supuesta, ¿no? ¿Qué tontería? Si es un elemento de seguridad. No, el EPI tiene la necesidad de responder frente a los riesgos para los cuales ha sido diseñado, o sea, tiene que funcionar así. Y es así en muchas ocasiones, pero en otras no. Y en la guía damos algunas indicaciones que nos ayude a discriminar un EPI que es seguro de uno que no lo es. Lo tenemos que seleccionar bien. El proceso de selección es un arte. La mayor parte de las veces vemos que en un proceso de selección de EPI nos quedamos en el primer nivel, en que el EPI sea seguro y cumpla con la normativa. Pero el EPI lo va a utilizar una persona. Nosotros, desde hace ya muchos años, ponemos la persona en el centro del proceso de selección, porque es quien lo va a tener que llevar durante todo el tiempo. Y lo tienes que seleccionar bien y también, por último, lo tienes que utilizar bien, lo tienes que utilizar conforme indica el fabricante. Entonces, sobre estos 3 conceptos clave, hemos intentado pivotar en distintos puntos de la guía que hemos separado en unas 4 partes aproximadamente. Lo primero, orientar acerca del proceso de selección del EPI, no es sencillo. Después, recalcar la necesidad de que el proceso de uso y de mantenimiento sean correctos, porque el EPI se utiliza en muchas ocasiones todos los días. Hay EPIs que son desechables y no requieren un mantenimiento.
pero todos requieren un uso correcto y hemos intentado dar algunas indicaciones acerca de cómo se debería utilizar de forma correcta. Y luego señalar los problemas que frecuentemente, tanto nosotros en esta labor de recopilación de información previa y luego también toda la información que nos han hecho llegar las empresas asociadas, algunos de los puntos que frecuentemente presentan más conflicto desde el punto de vista técnico, de conocimiento del EPI en concursos de pliegos de condiciones, pues nos hemos encontrado. Lo que hemos querido ha sido recopilar lo que hemos encontrado, filtrarlo por nuestro conocimiento que atesora la asociación y sus asociados y ponerlo a disposición de todo el mundo. La obligación de lo que el EPI es seguro es un punto que nos parecía muy interesante recalcar porque hablando con los distintos miembros, las empresas asociadas y sus técnicos, toda la gente que conforma a SEPAL, muchas veces te das cuenta que la gente piensa que la seguridad del EPI es algo que simplemente surge. Lo das por hecho, como das por hecho que vas a ir al supermercado, te vas a comprar una manzana o una lata de conserva y no te va a causar una enfermedad. Bueno, pues hay procesos que nos ayudan a asegurarnos de que realmente el equipo de protección individual que vamos a utilizar sea realmente seguro, nos vaya a proteger frente a los riesgos para los cuales necesitamos una respuesta. Estaba pensando que esto que se da tan por supuesto lo vimos de una forma muy dramática, que no es así durante la pandemia. Cuántas mascarillas y cuántos guantes y cuántos monos desechables no cumplían realmente su función. Esto fue un boom, pero sí hay una línea base de algunos productos que no cumplen las condiciones mínimas para estar en el mercado. Y lo que intentamos dar en la guía es algunas pistas de cosas que podemos tener para asegurarnos de que esa protección es sólida. Y muchas veces son cosas sencillas como revisar bien un folleto informativo, comprobar bien que la trazabilidad entre modelo y fabricante y demás se mantiene a lo largo de todos los documentos que se asocian al EPI. Durante la pandemia yo revisé miles y no exagero, de mascarillas o de productos donde era muy fácil saber que no había ningún control detrás, porque el folleto informativo decía de carencias o sencillamente el modelo se llamaba de una forma en el folleto, de otra forma diferente en la declaración de conformidad, y en el marcado venía algo completamente diferente. Y esto puede parecer de perogrullo, pero vi miles de casos. Y esto, si alguien no ha tenido el cuidado siquiera de mantener este orden o esta trazabilidad, ¿habrá hecho bien los controles que se tienen que hacer en un EPI tan complejo como una mascarilla autofiltrante? Bueno, pues al menos te da pie a que hagas muchas más preguntas. Por lo menos eso. Y desde el punto de vista legal, el reglamento no te lo permite. ¿De acuerdo? También acerca del uso correcto de todas las normas, que te va a facilitar, te va a facilitar el proceso, te va a evitar muchísimas veces caer en errores como este que comentaba al principio, que es una anécdota, pero estaba en un concurso para proveerse de miles y miles de cinturones de sujeción y de retención, donde la norma se había utilizado mal, o no tenías muy claro cuál es la diferencia entre la norma UNE o UNE-EN, esta diferencia que hay en los años de publicación, que en muchos casos ha sido un obstáculo para un concurso, y ese en concreto que tengo en mente se quedó desierto por esta circunstancia. Luego, siempre, como decía, dedicamos unos apartados dentro del proceso de selección a resaltar la importancia de que dentro de la medida de lo posible, porque sabemos que puede haber muchas casuísticas en determinados tipos de concursos, dentro de la medida de lo posible, que el EPI se adapte a las condiciones de la tarea y a las condiciones de la persona que lo va a llevar.
Hace unos días teníamos una reunión del Comité Científico del primer Congreso EPI que estamos preparando en ASEPAL, que está previsto para el año que viene, y reunimos a una serie de expertos en la materia. La verdad es que hemos conseguido un buen grupo de profesionales ahí, y había una pregunta que todo el mundo decía: ¿y cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos llegar al final, al usuario final, a la persona que tiene que llevar el equipo y preguntar o ver por qué al final los EPIs que ponemos a su disposición no se utilizan? Y esto pasa muchísimo en muchísimos ámbitos. Se hablaba del ámbito sanitario, pero en muchos otros ámbitos industriales. ¿Por qué al final, si lo hemos seleccionado y se lo estamos dando, por qué no lo utilizan? Bueno, porque nosotros queremos, porque muchas veces el foco no se pone sobre la persona que va a tener que utilizar el equipo. Alguien que tuviese que enfrentarse a un riesgo de un impacto, si llevase la armadura que vemos en la imagen, pues posiblemente no sufriría ningún daño, pero si tiene que hacerlo durante un proceso que es muy tedioso desde el punto de vista físico, por muy bien protegido que estuviese o protegida que estuviese la persona, se la acabaría quitando, quedándose expuesto al riesgo, porque a nadie le puedes exigir que soporte una tortura durante todos los días de su vida que esté expuesto al riesgo. Sabemos que es difícil, pero intentamos dar algunas pautas, algunas indicaciones, como que es necesario tener en cuenta las condiciones de humedad, de temperatura. También hablábamos en el comité científico que cada vez más vamos a trabajar en condiciones de temperatura muy altas. La gente que trabaje ahí fuera va a soportar condiciones de temperatura muy altas, y es un factor que vamos a tener que tener en cuenta durante el proceso de selección. Y lo queríamos resaltar, no solo que cumpla con la normativa, sino que ese EPI, que sí que puede cumplir con la normativa, lo va a tener que llevar una persona que además también se le va a tener que adaptar a su morfología. Y el tema de la adaptación, por ejemplo, a condiciones anatómicas particulares, como el caso de las mujeres, también hemos querido ponerlo de colación, porque al final, en el centro del EPI está una persona. Había una parte, si bien en el proceso de selección y uso, o el proceso que se sigue para proteger a una persona con un equipo de protección individual, generalmente nos quedamos en la primera fase, en que el EPI sea seguro. Cada vez hay más gente que pone mucho foco en que se adapte a las condiciones de la persona y de la tarea. Cuando ya llegamos al momento en el que la persona tiene el equipo de protección individual y va a hacer uso de ello y lo va a tener que hacer durante mucho tiempo, y se necesita un mantenimiento determinado, detectamos que ahí también había no un gap o un lapso, había un foso, un agujero negro, ahí muchas veces llega el horizonte de sucesos de los equipos de protección individual. La utilización de los equipos de protección individual, la forma correcta de la utilización de los equipos de protección individual es clave, porque cuando el fabricante pone el EPI en el mercado para que sea seguro, lo hace como acotando las condiciones de uso y mantenimiento en las que pues, se ha evaluado que el EPI va a responder frente a lo que tiene que responder, va a proteger frente al riesgo que tiene que proteger, y luego además no te va a suponer un problema para tu salud. ¿De acuerdo? Y ya acota unas circunstancias, unas condiciones en las que puedes responder, y bueno, pues que si lo utilizas de esta manera, el equipo te va a proteger frente a lo que yo te digo, y además lo tienes que mantener como yo te lo digo. Pero veíamos que en muchos concursos esto era algo que no se tenía en cuenta. Por ejemplo, veíamos muchas veces que en vestuarios de protección, a lo mejor contra el calor y la llama, donde se ensayan hasta las costuras, las hilaturas, para ver que responda frente a las condiciones para las cuales se ha previsto que se utilice, no se hace hincapié o no hay nada previsto para que después, si un equipo necesita una reparación, se haga con hilo ignífugo, por ejemplo. Esto lo hemos visto en varios concursos. Y creíamos que era importante señalarlo. El fabricante, cuando dicta unas condiciones de uso, de mantenimiento, no lo hace porque le parezca fantástico, porque sea beneficioso para su negocio, no, es porque es las únicas condiciones que tiene evaluadas.
con un organismo notificado, que es una entidad externa que para los EPIs de categoría 2 y de categoría 3 verifica que son seguros, que cumplen con el reglamento EPI. Lo hace porque no tiene otra opción, está dentro de las condiciones que tiene acotadas. Todo esto son condiciones o cuestiones que pensábamos que eran importantes que una persona que va a afrontar la tarea de redactar un pliego de prescripciones técnicas conozca, porque muchas veces la persona que va a redactar el pliego no es un técnico especializado en equipos de protección individual, es una persona que puede redactar muchos tipos de pliegos, y como los EPIs son tan concretos, pensábamos que era muy útil dar esta parte de información que la asociación sí que conoce muy bien. Después, a modo de ejemplos ilustrativos, hicimos un proceso de acopio de los problemas que frecuentemente podemos o hemos visto que se encuentran en pliegos de prescripciones técnicas y que muchas veces se relacionaban con problemas relacionados con la normativa. Había temas como, por ejemplo, la anécdota que indicaba, ¿no?, en el que se pedían unos cinturones de sujeción y retención con una norma para cascos, pero vimos otros casos en los que se pedía, creo recordar que era un concurso para bomberos forestales donde se pedía una norma sin especificar el año en el que de la norma, se perseguía un diseño y un tipo de protección concreto que solo venía en una de las versiones de las normas. Había dos versiones de la norma, las normas cambian, y en la versión más reciente había un diseño, creo que recordar que era con un botón, o sea, con un bolsillo para la radio, que no se pedía el anterior, y al final, como uno es esclavo de sus pliegos, pues se tenían que admitir las dos. Es verdad que luego, hablando con una compañera, como por ejemplo, me dijo, sí, pero es que eso puede tener ciertas limitaciones. Es verdad, seguimos mejorando la guía, pero lo poníamos por este ejemplo ilustrativo. Las normas cambian y si buscas una característica de protección muy concreta que solo está en una versión, pues a lo mejor tienes que ser muy específico en decir, bueno, pues o lo quiero que venga con esta versión o quiero que venga con esta característica, porque luego las normas cambian y habría que ver el encaje que tiene. Si en un contrato muy largo la norma te cambia entre medias y el fabricante no puede poner en el mercado EPIs con la norma ya anterior y que estaba en el contrato, a ver cómo se puede ajustar eso. Pero vamos, el buen manejo de la normativa nos puede ahorrar muchos incidentes de mucho tipo. También vimos, relacionado con las normas, que es bastante frecuente, sobre todo para los EPIs de categoría 1, que se pedían normas que no pueden utilizarse por sí solas, que dan una serie de requisitos relativos con la inocuidad y demás, pero no dan requisitos de protección. Y un EPI no puede estar en el mercado cumpliendo por sí solo con normas como la general de guantes o la de ropa. Pero vimos algunos concursos en los que se pedía que cumpla esta norma y nada más. Y un EPI así no puede estar en el mercado. Es algo muy habitual también que para los EPIs de categoría 2 o 3 no se revise si un módulo de evaluación de la conformidad que tiene que cumplir este tipo de equipos, el fabricante, que tiene la obligación de renovarlo al menos anualmente o de pasar una auditoría, si efectivamente se ha renovado. Con lo cual puede haber actores que se ahorran el coste de esta auditoría y que acceden a concursos porque no es un requisito que se verifica. Y esos EPIs no pueden estar en el mercado. No pueden estar, como por ejemplo, si no se detalla, no se da información acerca de los procedimientos de uso o de limpieza, o que van en contra de la normativa. Durante la pandemia vimos muchas veces que se pedían mascarillas que se pudiesen desinfectar en un autoclave. Y no hay ninguna certificada para eso. Es que no lo resisten, pero lo pedían. Los procedimientos de uso y de limpieza tienen que estar en línea con lo que dice el fabricante.
Y también, y es algo que señalábamos, ¿no?, con este ejemplo que ponemos aquí de una banda mal colocada y el reglamento saltó por la borda, ¿no? En muchas ocasiones vimos, y es un problema que se repite muchísimo, en el caso de prendas que tienen que tener elementos de alta visibilidad, muchas veces en los concursos se exigen diseños que van en contra de la normativa. Y si van en contra de la normativa, van en contra del reglamento, el EPI no es seguro y no puede estar en el mercado. Es tan sencillo como eso. Y muchas veces hay concursos que ganan empresas que responden a ese diseño sin que ese EPI pueda estar debidamente certificado. Es tan duro y tan crudo como eso. Y la empresa que dice, no te lo puedo suministrar porque va en contra del reglamento, porque no lo puedo poner en el mercado, que si esto me lo coge una inspección de trabajo o de industria o en aduanas, me lo para porque no puede estar en el mercado. Ya bueno, pero es que es por los procesos que se generan a la hora de desarrollar el pliego, pues es lo que tengo, es lo que pido. Y esto pasa si lo quisimos poner de relevancia, ¿de acuerdo? Luego hemos puesto muchos casos en concreto que responden a situaciones claves y particulares que hemos visto para intentar señalar algunos puntos conflictivos que pueden dar lugar a que después a la larga tengas un problema con el concurso. Y por último, a modo de... no es un documento muy largo, lo hemos intentado ser sintéticos, pero al final sí que hemos incluido pues como una especie de checklist de, oye, ten cuidado con esto, atención con aquello, algo muy rápido y que sintetiza pues en un par de páginas los puntos claves que hemos ido poniendo a lo largo del reglamento. Sí. Por último, al final, al apartado, y como estamos en un entorno que se presta cada vez más, donde se presta cada vez más en torno a la sostenibilidad, también hemos hecho un llamamiento a que, aparte de las cuestiones de seguridad, también pueda haber otras consideraciones adicionales que serían buenos a tener en cuenta. Y nada, muchísimas gracias por su atención. He intentado ser breve porque yo creo que lo interesante es el debate que podamos tener después entre todos y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí, esta es la parte más técnica y ahora viene la parte más jurídica, porque cuando el pliego no va bien, viene la gente como de Andersen y te tiene que ayudar y te tiene que echar un cable. Y ellos también tienen su experiencia en estos casos. La mía. Genial, mil gracias. Pues nada, vamos a dar un pequeño enfoque legal a todo esto que contaba Javier, sin ánimo de aburriros, pero bueno, nosotros sí que consideramos que es importante que, aunque no seáis abogados, pues conozcáis un poco cuáles son las herramientas que nos da la normativa para enfrentarnos a problemas que tenemos un poco todos los días, sobre todo las personas que se ocupan de preparar la documentación contractual de estos concursos. Entonces, bueno, en términos generales, cuando hablamos de licitaciones, hablamos de dos grupos diferentes de licitación, que pueden ser las licitaciones privadas, que son las que utilizan las empresas privadas cuando quieren contar con muchas empresas que puedan participar en un proceso para conseguir una buena oferta y para ver realmente el mercado que ofrece para solucionar un problema concreto que puedan tener a la hora de suministrar o de recibir los EPIs. Y luego también tenemos las contrataciones públicas, que yo creo que son la mayoría, ¿no?, de contrataciones con las que tenéis que enfrentaros todos los días. Y lo que es interesante es que, a pesar de que en las licitaciones públicas sí que hay una norma concreta que ahora analizaremos, aunque sea en términos generales, que es la que nos ayuda a saber cuál es el procedimiento a seguir, en las licitaciones privadas lo que hay que hacer es revisar muy bien lo que son los pliegos de condiciones, que son los que establece de forma unilateral la empresa contratante. Pero sí que es verdad que hay muchos principios que se siguen utilizando y que entonces nos pueden servir un poco para entender también las licitaciones privadas. Pero bueno, en cuanto a las licitaciones públicas, existe una normativa que es la Ley 9/2017, que es la que tiene que aplicarse, ¿no?, en España para todo tipo de licitaciones. Y entonces lo que vamos a ver ahora son realmente los instrumentos legales que están previstos en la ley y que nos permiten enfrentarnos a los problemas que comentaba Javier y que nos tienen que ayudar a la hora de confeccionar de una forma más eficiente los pliegos de condiciones, sobre todo en este caso en la parte técnica.
Entonces, nos referiremos a 3 momentos diferentes de la fase de contratación, digamos, y la primera va a ser la fase anterior a la publicación de los pliegos, porque la ley sí que establece la posibilidad de que las administraciones públicas, antes de publicar los pliegos, porque como decía Javier antes, los pliegos, él utilizaba la palabra de que somos esclavos de los pliegos, ¿no? Porque es verdad que los pliegos, una vez que se publican, obligan a la administración y al contratista que presente oferta. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar es cometer el error, digamos, que no nos demos cuenta que hemos cometido un error a la hora de publicar el pliego, sino que siempre es mejor pues prevenir. Y entonces, la idea que nos da esta norma y lo que nos permite es que las administraciones públicas realicen consultas preliminares al mercado. Entonces, publiquen en su página web una consulta concreta sobre una duda que les ha surgido antes de redactar los pliegos, para que luego todas las empresas que estén interesadas en participar pues puedan contestar a la pregunta. Y lo bueno es que las empresas que participen realmente luego tienen la posibilidad de licitar, porque de lo contrario claramente no estarían interesadas, entiendo, ¿no?, en ayudar a la administración para luego verse excluidas del procedimiento. Lo único que sí se pide es que la administración luego, a la hora de redactar los pliegos, no utilice soluciones técnicas muy enfocadas a las respuestas que recibe, porque eso limitaría la concurrencia y eso, como sabéis, no está permitido por la normativa. Como ejemplo práctico, hemos querido traer una consulta preliminar al mercado que realizó la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia. Como veis, se quería licitar el suministro de varios cascos de seguridad, de protección, varios equipos de protección, de gafas, y en ese caso concretamente se realizaban o se pedía respuesta a 4 cuestiones. ¿Cuáles eran los modelos y precios unitarios disponibles en el mercado de ese tipo de producto? ¿Cuáles eran las características técnicas de esos modelos? ¿Cuáles eran los plazos de entrega, en este caso, para poder suministrar 1.500 unidades? Porque a veces la administración también tiene que saber qué tipo de suministro puede pedir, qué stock de seguridad tiene que tener, o también para configurar las posibles penalidades, porque no tiene sentido establecer unas penalidades con unos plazos de entrega que son muy cortos, que eso de alguna manera implicaría que los contratistas no estén interesados en participar, porque ya sabrían que no pueden cumplir con lo que está previsto. Y también los dispositivos de emergencia a los que esas empresas ya habían suministrado esos productos, porque eso le permite saber a nivel, digamos, más nacional, que otras empresas o que otros servicios de emergencia pues habían contado con esos productos. Entonces, con esto ya la administración podría configurar unos pliegos pues, que se ajusten no solo a sus necesidades, sino que también pueda haber muchos licitadores interesados en participar, porque eso al final beneficia a la propia administración, que tiene que conseguir el mejor producto disponible en el mercado, a un precio claramente también competitivo. En cambio, si nos vamos ya a la fase posterior a la publicación de los pliegos, aquí tenemos todavía una pequeña posibilidad para la administración de rectificar pequeños errores, por ejemplo, que pudieran ser una referencia a una norma que esté mal indicada o una especificación técnica concreta que pueda dar lugar a interpretaciones diferentes, y que entonces un contratista pueda preguntarle, ¿esto que has puesto realmente a qué te refieres? Podemos interpretarlo así: si yo presento la oferta, redacto la oferta en este sentido, voy a tener problemas, luego, por ejemplo, puedo ser excluido. Y ese se llama el trámite o la solicitud de aclaraciones, que también está prevista en la normativa. Hay que respetar unos tiempos para que, digamos, la administración pueda luego contestar y pueda luego la empresa poder presentar la oferta, porque, como sabéis, siempre se publica un plazo de presentación de ofertas y ese plazo no puede verse modificado en función de la respuesta a la solicitud de aclaraciones. Y entonces, y lo bueno es que esa respuesta tiene carácter vinculante y es pública, con lo cual cualquier empresa que pueda hacer una consulta la hace también de forma pública, y las respuestas que se den por parte de la administración se tienen que publicar. Y eso permite al contratista también, leyendo la lista de preguntas y respuestas, pues confeccionar la oferta de una forma lo más correcta posible, para que luego no haya problemas. Aquí hay un límite, como os decía, que la administración tiene un pequeño margen, porque realmente lo que no puede hacer es hacer una modificación sustancial.
Es decir, que una vez que publica los pliegos no puede a través de una solicitud de aclaraciones modificar completamente algo, salvo que decida utilizar el trámite de modificación de los pliegos y entonces tendrá que dar un nuevo plazo para que todo el mundo pueda adecuar su oferta en función del nuevo cambio. Vale. Y aquí como ejemplo práctico hemos pensado que podía ser interesante mencionar una resolución, en este caso era del Cabildo de Fuerteventura, donde explicaba precisamente su respuesta a unas preguntas que le fueron formuladas por un licitador en relación precisamente con unos cascos, donde se pedían unos cascos de ventilación superior que también tuvieran aislamiento eléctrico. Y entonces aquí la persona que formuló la pregunta dijo, esto es incompatible, o sea, un casco o tiene una cosa o tiene otra, pero no puede tener ambas. Y aquí la Administración lo que le contestó es que realmente el pliego permitía la posibilidad de que se presentasen ambos productos, uno como producto básico y el otro como producto con una mejora, porque a veces hay pliegos que sí permiten que se prevea una mejora sobre el producto que normalmente tiene más puntuación con respecto del producto básico. Y del mismo modo se mencionaban que tenía que cumplir unos cascos para trabajo en altura, dos normas concretas, y la persona que formuló la pregunta también dijo que eran incompatibles entre sí, pero ahí lo que también explicó la Administración es que en ese caso se permitía que se presentasen también los dos tipos de cascos, que dependiendo de cuál era la utilización que se iba a hacer de uno o de otro, pues se podían permitir ambos. Luego, es verdad que a veces las respuestas pueden ser interpretables, pueden ser discutibles, pero bueno, esto es lo que hay. Es decir, que una vez que se reciba una respuesta, ya cada empresa puede decidir qué hacer. Presentar la oferta haciendo caso a lo que ha indicado la Administración, o bien ya veremos que da también la posibilidad de recurrir. Pero antes de lo que es la formulación de recurso, nosotros siempre recomendamos realizar un trámite previo, que es el trámite de acceso al expediente, porque muchas veces las dudas, y eso ya es una fase no tanto de inicial, digamos, de publicación de los pliegos, sino más bien cuando se produce una exclusión o una no adjudicación. Entonces existe un trámite, porque los clientes a veces nos llaman y nos dicen, a ver, he sido excluido, pero es que no estoy de acuerdo con esta valoración, no estoy de acuerdo, aquí lo han hecho mal, etcétera. Entonces, antes de lanzarnos, salvo que tengamos ya toda la documentación, antes de lanzarnos a presentar un recurso que puede tener o no éxito, ¿no? Porque a veces cuando no se conocen todos los aspectos que la Administración puede haber analizado. Entonces existe otro trámite que es el acceso al expediente, donde se permite que los contratistas pidan acceso a la documentación, tanto que ha redactado la Administración como la que han presentado los competidores o el competidor concreto que nosotros queramos atacar. Por ejemplo, en caso de que no hayamos resultado adjudicatarios, haya sido otra empresa la adjudicataria, nosotros entendemos que no es verdad que cumple algunos requisitos porque sabemos que la certificación no está en vigor o cualquier otro tipo de problema. Pues entonces, en este caso, sí tenemos la posibilidad de pedir esa parte de la documentación siempre que la otra empresa no haya declarado como confidencial justamente esa parte que nosotros queremos ver. Entonces, este punto es importante por dos cosas. Uno, si nosotros queremos recurrir, que efectivamente hagamos uso de ese trámite porque nos permite pues tener más información, y en caso de que seamos los recurridos, revisar bien cuando la órgano de administración nos dice qué parte de nuestra oferta tenemos que mandar a la otra parte, pues revisar si efectivamente hay algún punto que nosotros no queramos que otras personas pues puedan conocer por confidencialidad, porque es una solución, por ejemplo, única, que no queremos que el competidor tenga acceso a toda nuestra oferta, ¿no? que tenemos también que proteger. En este caso, lo que también suele pasar es que el órgano de contratación suele retrasarse un poco a veces a la hora de respondernos. Y claro, los días pasan porque, como veremos, el recurso, por lo menos el recurso especial, tiene que presentarse en el plazo de 15 días hábiles desde que nos notifican la resolución que queramos recurrir. Entonces, lo malo es que ese trámite no suspende el procedimiento. Sin embargo, si no nos llegase a tiempo la respuesta, lo que se puede hacer es presentar el recurso y luego solicitar que en una fase posterior se nos dé acceso a esa documentación y entonces poder integrar el recurso con la nueva documentación que nos llegue, aunque sea posterior. Pero eso hay que decirlo en el recurso. ¿Vale?
Y luego ya, cuando vemos que no hay solución, o bien, bueno, hemos analizado la documentación y entendemos que sí, podría ser viable y podrían darnos la razón, pues lo que se puede hacer es interponer los recursos que correspondan. Aquí os he puesto esto porque creo que es gracioso, no sé, y es importante simplemente para que vosotros lo tengáis en mente, que cuando se recibe una resolución, siempre al final hay una pequeña frase que se llama el pie de recurso, por eso pongo una imagen de un pie, que nos indica realmente qué podemos hacer para recurrir. Y nos dice incluso el plazo que tenemos. Entonces, cualquier persona, aunque no sea abogado, pues puede de alguna manera gestionar y decir, oye, mira, tengo 15 días, tengo un mes, puedo presentar esto. Y eso realmente tiene que estar en todas las resoluciones, al final, las que se puedan recurrir, aunque en los pliegos no suele estar al final, sino que suele estar en una cláusula que veréis que suele denominar pues, recursos aplicables o algo así. Hay como una mención explícita también en los pliegos, que no se llama pie de recurso, pero bueno, que estaría en la propia resolución. Y entonces, el recurso más importante que se suele utilizar en la mayoría de los contratos, sobre todo los contratos, tienen que ser en contratos de suministro de más de 100.000 euros, que yo entiendo que ya son la mayoría cuando hay volúmenes bastante grandes, y es un recurso que se llama recurso especial en materia de contratación, que como os decía se puede interponer contra los pliegos, los acuerdos de adjudicación, pero también las exclusiones y todos los demás trámites, actos de trámite que se suelen llamar actos de trámite cualificados, porque son documentos que, por ejemplo, te impiden continuar, como puede ser una exclusión, o te generan una indefensión y que los puedes recurrir en ese momento. Todos los demás documentos con los que no estemos de acuerdo, por ejemplo, una valoración que consideramos incorrecta, un listado que podamos considerar que tenga algún tipo de problema, eso normalmente se suele recurrir ya cuando tengamos la adjudicación final, si ha tenido trascendencia en la adjudicación, porque a veces hay documentación que luego no tiene trascendencia, entonces eso no es un acto como tal que se pueda recurrir. Y si interpusiéramos recurso contra alguno de esos actos se inadmitiría, porque realmente no es algo que la ley permita recurrir de forma independiente. Entonces, muy brevemente, el procedimiento, como os decía, son 15 días hábiles. Los actos que se pueden recurrir son los que forman parte de concursos de más de 100.000 euros. El órgano competente es un tribunal especializado, que es un tribunal administrativo, o sea, no estamos hablando de jueces, sino todavía es una fase administrativa previa a la que es la vía judicial. Es bastante rápido, dependiendo del tribunal. Hay un tribunal central en Madrid y luego tribunales en casi todas las comunidades autónomas ya. Dependiendo de la comunidad autónoma, pues pueden ser 15 días, un mes, incluso hace una semana tuvimos uno que tardaron 2 días en contestar, en dar una resolución, que era el de Andalucía, que funciona muy bien. Y eso realmente da una respuesta inmediata a un problema que ha podido tener un licitador o un contratista, porque realmente y además es una cosa muy importante también que hace recurso, que es que suspende el procedimiento, con lo cual no se producen actos posteriores que luego tengas que volver a hacer desde cero, porque mientras tanto han tardado 6 meses en resolver el procedimiento, ¿vale? Y además otra cosa positiva es que o sea, es gratuito, o sea, no hay que pagar una tasa al tribunal para que resuelva sobre el recurso, ¿vale? Como os decía, los recursos contra la adjudicación suspenden, en los otros casos, bueno, habría que pedir la medida cautelar. El órgano de contratación, cuando recibe un recurso de un licitador, tiene que emitir un informe, y eso es muy importante también porque nos da una idea muy clara de qué es la visión del órgano de contratación, que también puede decir su opinión al respecto. Del mismo modo, las empresas que se puedan ver perjudicadas por el recurso presentado por otro pueden, y en nuestra opinión deben, presentar alegaciones, porque si al final yo soy adjudicatario, otro me recurre la adjudicación y está en peligro mi negocio, lo normal o lo que debería hacer cada empresa es defender y decir, no, es que esto está bien hecho, la administración ha seguido las pautas del pliego, o no se ha producido ninguna irregularidad, no ha habido ninguna desigualdad de trato, etcétera. Y en este caso el tribunal, os digo, en un plazo bastante breve, lo que suele hacer, bueno, es resolver el recurso, puede estimar o desestimarlo.
o bueno, estimarlo parcialmente o inadmitirlo en caso de que esté mal confeccionado. Y nosotros lamentablemente vemos muchos temas cuando buscamos resoluciones de recursos inadmitidos por haberse presentado fuera de plazo, por haberse presentado contra actos que no son recurribles, y eso realmente nos llama mucho la atención porque la normativa es muy clara a ese respecto. Y hay también cuando desestima íntegramente el recurso, existe la posibilidad de que el tribunal imponga una multa por temeridad al recurrente que ha presentado el recurso, que es una multa muy pequeña, o sea, va de 1.000 a 30.000 euros más o menos, aunque bueno, casi siempre se quedan en 3.000 en la experiencia que hemos tenido. Y normalmente se suelen poner cuando el tribunal se da cuenta de que el licitador ha presentado recurso solo para dilatar el procedimiento, porque por ejemplo es el adjudicatario y dice, bueno, si yo recurro esto aunque no tenga razón, pues tengo 6 meses más o 2 meses más o 3 meses más de suministro. Esos son los casos en los que normalmente se ve la multa por temeridad. Pero bueno, para que lo sepamos, porque tampoco hay que abusar de un instrumento legal que nos da pues eso, la normativa para proteger nuestros intereses. Y luego, en caso de que ese recurso sea desestimado, siempre tendremos la posibilidad de acudir a la vía judicial. La vía judicial sí que es más larga, como sabéis, más o menos un procedimiento suele durar un año, año y medio. Lo malo es que no suspende el procedimiento, con lo cual el contrato se va a adjudicar a otro, por ejemplo, nosotros vamos a quedar fuera del procedimiento y realmente en todo ese tiempo es muy difícil que te concedan algún tipo de medida cautelar, porque es que el juez, hasta que no analice la documentación, no va a adjudicar el contrato a otro solo porque lo pidamos nosotros. Y entonces en este caso os he traído un ejemplo también de una sentencia. Ya estamos entonces en la vía judicial, en la que un licitador había presentado recurso especial y se había desestimado, y en sentencia, en cambio, le dan la razón. Entonces, esto es un poco un ejemplo para decir, pues a veces, aunque no nos dé la razón en vía administrativa, pues nosotros hemos tenido casos parecidos en los que nos había desestimado el recurso en vía administrativa, pero luego en la vía judicial hemos podido probar que efectivamente teníamos razón. Y en este caso era un caso concreto en el que se excluía a un licitador porque porque se decía que, justo lo que comentabas tú, que los tests o sea, la referencia de los tests no era la misma de la referencia del propio producto y etcétera. Y en este caso parece ser que en el propio expediente el licitador reconocía que había aportado un documento que estaba mal, pero todos los demás estaban bien. Entonces la Administración se había centrado en castigarle por haber realizado esa aportación indebida de documentación, cuando realmente sí que estaba toda la demás documentación que estaba bien. Y entonces en este caso el juez vio esa documentación y les dio la razón, y además indemnizó al recurrente, a la empresa que se había quedado fuera indebidamente del concurso, bueno, en este caso con un importe muy bajo, porque ellos pedían el beneficio industrial de ese contrato, que como sabéis, bueno, es el 6% del precio, y en este caso, bueno, eran 6.000 euros, me parece, creo que sale en la anterior, eran 6.700 euros. Pero bueno, ese es un punto también importante, porque realmente un licitador que se queda fuera tiene evidentemente un claro perjuicio económico. Entonces, en el procedimiento judicial sí que se podría pedir la indemnización, que normalmente suele ser coincidente con el 6% del beneficio industrial, que es lo que se reconoce que debería ser el importe que recibe el licitador por la prestación del servicio. Y nada, un poco para terminar, entonces, en nuestra experiencia lo que hemos visto es que una buena preparación previa de la documentación, incluso la propia participación de los licitadores en lo que es el proceso, tanto de confección de los pliegos como de gestión posterior de lo que es el procedimiento, pues eso permite una mejor gestión de los recursos, tanto económicos como técnicos, que tiene la Administración, que así también puede evitar hacer el clásico copia y pega, ¿no? De un pliego de hace 10 años hago el copia y pega y luego ya y no tiene en cuenta ni el avance tecnológico, ni los cambios que ha habido. Y entonces eso realmente es lo que beneficia a todo el mundo y, sobre todo, como decía Javi también, beneficia finalmente a los usuarios de los EPIs, que se van a ver de alguna manera mejor protegidos, ¿no? en esta situación. Y nada más. Muchas gracias por la atención.
que ya no hay más. Bueno, súper interesante. A mí me resulta súper interesante toda esta parte jurídica. Sé que a Javier también. Ya, sí, me lo ha dicho. Porque hay una combinación de las dos visiones, ¿no? Cuando quieres mejorar el proceso de pliegos. Voy a presentaros a Elena, o mejor dicho, le voy a dejar que se presente un poco ella, y vamos a abrir una ronda para que cada uno pueda contar un caso que ha tenido, preguntar lo que quiera o hacer preguntas más concretas, porque, como veis, no os hemos contado la guía detalle por detalle. Supongo que la gente que está aquí y los que nos están viendo en remoto han entrado a la página web de ASEPAL, asepal.es, y han descargado la guía. Si no, aquí en sala hemos dejado unos QR que de paso llevan atrás una chuleta. La guía lleva una chuleta en la última página como de resumen de los 10 mandamientos que no te tienes que haber saltado. Un poco tienes un checklist para eso, para cuando lo vas a lanzar poder asegurarte. Y nada, sin más, yo estaré pendiente, si puedo, del chat por si hubiera alguna cuestión, y creo que, Elena, estarás mejor si te acercas esto. Pero a partir de ahora, bastante libertad, no seamos muy formales en la charla. Nada, agradecerles a todos. Yo soy Elena Gómez, soy la gerente de Prevención y Salud del Grupo Traxa. Muchos de los que están aquí y online me conocerán o habrán visto mis pliegos. Llevo 16, 17 años haciendo los pliegos del Grupo Traxa, con lo cual, pues bueno, muchos me habrán leído los pliegos y me consta que en muchos sitios me han copiado el pliego, con lo cual ha funcionado, ha sido... Creo que, bueno, yo sí que es cierto, pues felicitados por la guía, creo que es un inicio y es un documento muy interesante para seguir trabajando en él. Creo que está muy centrada en la visión que tenéis desde fuera, creo que sería súper interesante, lo he hablado con Javier, el hecho de hacer un poco de retrospectiva, porque sí que es cierto que los técnicos de la administración o de las empresas públicas, de los organismos públicos, tenemos otras vicisitudes por el medio que hacen que no podamos ser todo lo puristas que se necesita o que se dice técnicamente que debemos ser, porque pues, la administración, los órganos de contratación, la problemática del día a día, los cambios políticos, no nos vamos a engañar, hacen que muchos de la gente no sea constante en el cargo o en el puesto haciendo la redacción de pliegos, o incluso el día a día y las situaciones actuales del país te llevan a hacer cortapegas. Muchos de los problemas que hemos visto que nos habéis presentado, tanto Hilaria como Javier, son de la pandemia. En la pandemia, muchos de la gente que ha hecho pliegos o de las contrataciones que se han hecho, pues con todo mi respeto, mucha de la gente no eran profesionales ni de servicios de prevención ni de técnicos especialistas en EPIs. Allí se metieron, igual que la gente que licitaba tampoco eran profesionales en todos los casos, empresas fabricantes de EPIs reglamentarias, concesionarios de coches me han ofrecido a mí mascarillas, o sea, vamos a ser realistas, la situación no era la idílica, había muchísimo intrusismo en todos los aspectos, hacia un lado y hacia otro. Entonces yo creo que tenemos que aprender de esas situaciones para que no nos vuelvan a pasar ni a repetirse, pero en esas situaciones yo creo que sacar conclusiones de cómo se licita me parece que, bueno, pues, que es un poco injusto por ambas partes. O sea, yo tampoco puedo decir que es que los fabricantes o que me están engañando y que no me puedo fiar de un certificado CE porque nos llegaban certificados CE que eran falsos, que lo sabíamos porque se sabía. Entonces llega un momento en el que, bueno, era una situación, yo creo que debemos aprender de ello para que no vuelva a pasarnos. Yo tengo que decir que, gracias a Dios, nosotros no hemos usado mascarillas falsas, pero creo que somos de... también contábamos con la ventaja de que teníamos una licitación abierta, teníamos un suministro, teníamos stock porque forma parte de nuestras necesidades del día a día, por lo tanto nosotros lo que hicimos fue redistribuir nuestro material.
cogimos todo el material que teníamos en el territorio y lo trasladamos, puesto que había trabajos y actividades que se habían parado. De esa manera pudimos cubrir los primeros meses de pandemia y llegar a posteriori con ya la mercancía ya revisada y puesta al día. Y las licitaciones, pues evidentemente, de otro tipo de manera, porque lo que hacíamos era ampliaciones y contratos de emergencia. Ya no salían licitaciones en ese sentido. Creo que la parte de contratación del Estado ha hecho muy buen resumen, Hilaria, de todos los procesos. Nosotros a ese proceso también le sumamos uno más y la parte de subsanaciones para evitar muchos de los problemas que has comentado. Y el tema de las subsanaciones es muy fácil. O sea, al final nosotros sí que es cierto que se abren, pero hay que plasmarlos en pliego. En pliego tú lo marcas un tiempo de subsanación y entonces los proveedores o los fabricantes pueden subsanar eso. Si nosotros en el pliego cerramos esa opción, es cuando ya legalmente tampoco puedes atacar ahí porque legalmente hemos cubierto, ¿vale? Eso es la ley y la trampa. Pues bueno, yo creo que es muy importante tener y que los pliegos lo hagan compensados, parte técnica y parte de administración. Yo ahora mismo estamos redactando pliegos porque de cotidiano sacamos licitaciones y el pliego de las cláusulas administrativas las hacen los de contratación, pero dentro del grupo Traxa la parte técnica, los pliegos técnicos lo hacen técnicos competentes, generalmente unos más competentes, otros menos, pero oye, a ver, vamos a ser, aquí hay de todo, claro, como en botica. Pero intentamos que siempre haya un técnico detrás de los pliegos. Eso es importante, no en todas las administraciones se hace. Al final, cada maestrillo tiene su librillo y son independientes y órganos de contratación diferentes. Por lo tanto, yo creo que esa visión hay que implementarla. Y no me quiero entretener más. Si queréis preguntas o cualquier cosa, pues aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. La verdad es que hay muchos casos diferentes y creo que online teníamos presencia de mucha gente que preguntó en la pandemia de a lo mejor empresas no tan grandes y no tan acostumbradas a trabajar con EPIs, sino de muchas instituciones locales y autonómicas que de repente pues tenían una necesidad diferente, ¿no? Son casos diferentes. El vuestro, que estáis muy acostumbrados a hacer pliegos, de otros que es una situación esporádica, ¿no? Pero luego lo que tú dices también es muy importante. Desde el punto de vista técnico, las empresas de EPI somos muy exigentes, las empresas de ASEPAL somos muy exigentes con el cumplimiento normativo, perseguido hasta el detalle. Y yo sé que tú en algún momento comentabas, ¿no? Ese nivel de detalle a veces puede dificultarnos la vida práctica. Sí, a ver, es verdad que yo, por ejemplo, utilizamos técnicas diferentes. En algunos de nuestros pliegos, por ejemplo, ha hablado antes Javier del pliego de incendios. El pliego de incendios es uno de los que, por ejemplo, nosotros sistemáticamente poníamos fechas. A día de hoy no se pone en la fecha de la norma UNE porque limitas la concurrencia. Pero lo que sí que hacemos es, si queremos una especificación de la nueva norma, lo identificamos en la descripción del producto. Es decir, no metemos el cumplimiento completo de la norma con fecha, pero sí especificamos en la descripción del equipo, quiero que la suela me cumpla con la UNE tal, del año tal. De esa manera el requisito lo tienes, lo cumples y tú te puedes tener un proveedor que no cumpla con la normativa completa, pero sí haya hecho ese ensayo concreto y específico. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay en muchos elementos donde además es difícil de conseguir una certificación, como pueden ser las cuestiones de una equipación de bombero forestal. Si tú lo estás suministrando, es decir, lo estás suministrando un fabricante, lo tiene certificado. Si a ti no te lo está suministrando un fabricante, como es hecho el modelo a tu cuestión, no te lo da. Si usamos otra técnica y es que nos den el justificante de que está metido en certificación y que tiene un periodo de X días para presentar el certificado. Si no entrega el certificado antes de la firma del contrato,
se retira ese ofertante y pasa al siguiente. Yo creo que esto es como todo. Al final, la importancia de que haya un técnico detrás de esas licitaciones es básico para la hora de que llegue a buen puerto. Pero eso complica la redacción de un pliego y aumenta los recursos. Eso te lo hace la experiencia. Nosotros en equipos muy específicos puedes llegar a esa definición. En los catálogos generales, pues no llegamos a esa definición. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, tenemos 3 contratos, uno del catálogo general, uno de ropa, de uniformidad y ropa de convenio, que lo cedemos a centros, o sea, que lo limitamos a centros especiales de empleo, porque la ropa, pues camisetas, pantalones estándares, son susceptibles de que personas con discapacidad o con necesidades especiales puedan fabricar perfectamente. Por lo tanto, pues hacemos un guiño como empresa pública a ese sector. Y luego tenemos, por ejemplo, los de incendios que salen específicos, y esos sí que se detallan. Bueno, muchos de vosotros habréis visto los pliegos de incendios donde se pone hasta el formato donde queremos que ponga la etiqueta. Al final tenemos que diferenciar distintos pliegos y llegar a una profundidad técnica mayor en los que así lo requieran, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de 25.000 empleados, no estamos hablando de media docena. Yo puedo cerrarme, como le decía el otro día a Javier, puedo especificar para una persona que tenga una necesidad especial en un pliego donde tenga 5 trabajadores, pero discúlpame, en 25.000 empleados yo no puedo hacer una licitación con vistas a todo el mundo, porque entonces me convierto en el Corte Inglés y le digo, pues mira, va a ser que no, que esto es una empresa y tengo que buscar soluciones viables y también económicamente viables para la administración. Yo no puedo poner que se comprometa el fabricante a fabricarme desde la 30 de bota de agua hasta la 50. Pues no, porque sabemos todos que la bota de agua va a partir del 37, no, del 36. Pues es que si yo pido 33 me estoy quedando fuera. Lo único que hago es encarecer un producto que además tiene una certificación dudosa. Bueno, pues esas cosas hay que preverlas en la licitación y hacer, pues yo creo que un poco jugar. Otra de las cosas que nosotros hacemos, que muchas administraciones no hacen y que creo que es muy interesante, es la valoración de criterios a mayores. Es decir, el precio no coge el peso completo, pero sí le damos puntos a determinadas condiciones de mejora avaladas por certificados o por ensayos homologados con organismos oficiales. No me vale un ensayo en un laboratorio independiente, no, tiene que ser pues, en un ITES, me da igual, en un ICOP. Entonces, pues bueno, ahí creo que también le das puntos y pones en valor el producto. Siempre que está en pliego y especificas claramente cuánto le das a cada uno de los productos por cada cosa que te den, no es impugnable, no entramos en un problema, pero sí estamos poniendo en valor la calidad y el producto. Y no sé, también ahora, por ejemplo, nosotros hemos metido la parte de sostenibilidad y la parte de proteger al medio ambiente. La administración y la política y Europa va en esa línea. El Grupo Traxa ya lo ha implementado y llevamos 2 años ya implementando esos valores. Es verdad que a día de hoy no los hemos puesto como valores obligatorios, en un futuro estarán como valores obligatorios, pero los hemos puesto como con mucho peso en la hora de la valoración. Incluimos ahí, por ejemplo, la parte de perspectiva de género. Es verdad que no se pone que sea obligatorio modelo hombre y mujer, pero sí se le da 10 puntos a cada producto que presenta hombre y mujer a mayores. ¿Por qué? Pues porque es nuestro granito de arena, porque la mujer está incluyéndose, integrándose en un montón de actividades que hasta ahora no lo teníamos y le damos mayor confort. Pero eso se da en ese punto y de forma genérica. No podemos llegar a personalizar por persona porque es inviable. Eso sí, es el trabajo del técnico que está en el campo, que cuando ve que hay una persona que no le cuadra el EPI, pues evidentemente se pone y se hace una compra fuera de contrato para adaptar ese EPI a esa persona. El otro día comentaba, pues teníamos un señor en Galicia que tenía una 6XL, pues discúlpenme,
pues se les compra, se le lleva a un fabricante y el fabricante le recompone el equipo a él, concreto, a medida. Bueno, pues nos sale más caro, sí, pero es la forma de adaptarnos a las necesidades de cada persona. Y eso es lo que estamos haciendo. Hombre, yo reconozco que hay fabricantes y fabricantes. Yo os podría contar numerosas opciones de fabricantes que le dices que quieres una pantalla con un casco y sanciones porque mezclan cascos y pantallas de desbroce de distintos fabricantes. Señor, no, es que esto tiene que estar homologado, conjunto. No, lo dices tú, hombre, lo digo yo. Y yo soy la rubia de Madrid que no admite ciertas ofertas. Bueno, pues yo no, soy la rubia de Madrid que no admite las ofertas, pero lo siento, no puedo garantizar la seguridad de un trabajador si el EPI está modificado o está cambiado de la forma que viene el fabricante. Bueno, no sé. Muchos temas. Os voy a dejar comentar de todas las intervenciones lo que queráis, pero hay una persona en el público que ha levantado la mano, en el público online. Yo no sé si la vamos a poder oír bien. David Martínez, que si no me equivoco es David Martínez de Moldex, que es vocal de nuestra Junta de Gobierno. Habías levantado la mano y vamos a ver qué tal se nos da la hibridad y mezclar el streaming con la sala. Sí, tienes el micro cerrado, David. Estas cosas del directo hay que darle unos segundos. Dile que te lo escriba, si no. Bueno, eso es una opción que tenéis todos. Hay una facilidad de preguntas y respuestas que podemos directamente acumular preguntas y contestarlas después o contestarlas en directo. Bueno, algo debe pasar con David, que se conecte cuando pueda y mientras nosotros vamos comentando. No sé si Javier quieres... Sí, si no hay nadie que quiera comentar, yo creo que hay una gran diferencia en todos los contratos en los que hay un técnico que tiene ese trasfondo de conocimiento, como es el caso de Elena y de su equipo. Nosotros vemos una diferencia muy grande porque son capaces de encontrar esas soluciones que, si bien están sujetos a esas condiciones muy particulares de la contratación pública y sobre todo en entidades tan grandes, con 25.000 trabajadores, sacar licitaciones tan grandes, consiguen encontrar los caminos que les permitan llegar a buen puerto con el contrato y además que cumplan al final los EPIs la función que para los cuales están previstos. Desde luego, y como te decía al principio, a mí me gustaría seguir manteniendo el contacto contigo muchísimo tiempo porque por lo que decía al principio, ¿no? Nosotros esta herramienta que hemos creado lo pusimos para facilitar la labor a las personas que tienen que sacar este tipo de contratos y ir ajustando este tipo de cosas que al final conviertan esta herramienta en algo muchísimo más útil y que al final las personas que se benefician en última instancia sean los trabajadores es muy, muy positivo. Entonces, yo, si me lo permites, creo que mantendremos conversaciones a futuro de aquí a... Sé que estás muy ocupada, pero para sí darle seguimiento, ¿no? Sí, porque nuestro afán en ASEPAL es siempre el de mejorar. Somos, como ha dicho Verónica, muy rigurosos con la normativa y también con esta función social que tenemos de intentar ayudar al final a las personas que utilizan y seleccionan los equipos. Perfecto. Hombre, yo te digo una cosa, a ver, yo voy a romper una lanza a favor de otras administraciones y de los técnicos que hacen los pliegos, porque creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que el mundo del EPI es un sector muy específico, muy pequeñito, muy técnico y que es muy difícil. O sea, hay muchas organizaciones o muchas entidades que no tienen los recursos. Y no me voy a ir muy lejos. Yo hace 16 años, empecé en Traxa
con las licitaciones y con el pliego de EPIs como una de las principales tareas que tenía que hacer. A día de hoy soy gerente y no tengo en el equipo un técnico súper especializado que sea capaz y que yo diga, hazme el pliego que yo lo reviso después. Me refiero a que son perfiles muy complejos, son perfiles, como decíais, multidisciplinares, pero es que en el técnico de prevención, en el técnico que está en la administración, además de los EPIs, tienes un montón de más de parámetros, la parte de seguridad, la parte de, bueno, en el caso de Traxa, bueno, pues yo creo que todos conocéis el grupo Traxa, que nos dedicamos a todo, es decir, tenemos 11 líneas de negocio de trabajo, hacemos incendios forestales, sanidad animal, de todo, entonces, construcción. Por lo tanto, es muy difícil tener muchos técnicos muy especializados en una cuestión. Y el mundo del EPI, digamos que es un reducto súper pequeñito, súper importante, porque es la forma de garantizar, como has dicho, la seguridad y la salud de todos los trabajadores, pero es tan técnico que se te escapa de las manos. Entonces, el tema del cortapega, cuando pillas un pliego, es recurrente y ya no me voy a ir fuera. Dentro del grupo Traxa, las unidades de contratación diferentes, desde sede salen los principales y los más grandes, pero siempre hay algunos que salen de determinadas unidades y hacen cortapega del central y se les olvida por el camino cortar y pegar algunas cosas que son básicas, como por ejemplo, en el grupo Traxa está establecido el sobre C de las licitaciones. El sobre C es el sobre donde los proveedores fabricantes presentan la muestra. Para nosotros es básico que presentéis la muestra. Ahí es donde realmente tú puedes valorar. La parte documental la pedimos, por supuesto, pero el problema de la parte documental es que todo lo soporta. El papel lo soporta todo. Donde tú ves realmente es una muestra. Y como anécdota, por ejemplo, un año en una bota de incendios nos presentaron una muestra y tú cogías un mechero y lo acercabas a la parte que juntaba la suela con la piel, sí, y se desmontaba y se despegaba la suela. ¿Por qué? Porque la norma ensaya la suela, pero no ensaya el cordón que pega la suela. Entonces, ¿cubría con la norma? Sí. Me acuerdo que nos hicieron un recurso, nos pidieron explicaciones. Yo no tuve más que llegar a la mesa del órgano de contratación con la bota y un mechero y le dije, ¿ustedes van a mandar al bombero con esto? Y me dijeron, no. ¿Qué más prueba? Evidentemente, la bota cumplía todo. Es verdad que yo no lo eché lo que le puse fue un 0. Al final es como echarle del concurso y se ofendió el proveedor que me lo envió, pero discúlpeme, no puedo garantizar. Pero eso, si yo no pido una muestra y yo no hago un ensayo, me quedo como estoy. Otras opciones que algunos fabricantes y algunas personas contemplan son la prueba de pedir certificaciones in situ de las muestras. Bueno, pues eso de parte de la administración es prácticamente inviable. Yo no puedo dedicarme en una licitación por los plazos que están establecidos a recertificar o a reensayar en ningún sitio las muestras. O sea, eso no lo puedo hacer. Luego también es cierto que bueno, pues los ensayos también pueden tener variaciones y márgenes de errores, pero bueno, hay que asumirlo todo y creo que es muy complejo y que se intenta hacer, al menos intentamos implementarlo de la mejor manera posible todo esto. Creo que es un trabajo complicado y sobre todo es muy técnico y creo que es uno de los problemas y de los hándicaps que hay a la hora de que haya tantísimos cortapegas y tantísimas personas que sacan las licitaciones de hace años porque saben que funcionan y que van a recibir convocatoria. Porque luego no se impugnan. Esos cortapegas de administraciones pequeñas donde todo el mundo sabe lo que quieren y el pliego está mal, vamos, no nos vamos a engañar, nadie hace un recurso. Más que nada porque, bueno,
pues que se asume como una Gaje del fatalidad. oficio. Sí. Muy bien. No sé si alguno de los que estáis en el público queréis intervenir. Sí. ¿Se oirá bien? Gracias. Bueno, José Ramón Blázquez, de Fraternidad Muprespa. Agradecer a todas las intervenciones, han sido muy ilustrativas y la idea del evento en sí mismo es fantástica. Y quería dos preguntas que voy a unir. Voy a pedir una reflexión tanto a Javier como a Elena sobre el tema de la... He visto que en la guía habláis en los tips, que son fantásticos, los 10 tips, habláis de la adaptación, de la adecuación de los equipos a las personas, y lo has comentado tú, la introducción de la perspectiva de género en los EPIs. Es un tema que está funcionando ya, que el Instituto Regional de Madrid organiza jornadas, que las mutuas estamos encima, y sé que todavía hay dificultades en que los fabricantes incluyan esas adecuaciones, por las razones que sean, pero yo creo que a través de las peticiones que hagáis las empresas, yo creo que necesariamente los fabricantes se adecuarán, ¿no? Y habrá un mercado, cosa que ahora mismo es difícil. Nada, quería preguntaros una reflexión sobre este tema. Y luego a Hilaria, que muy interesante también tu intervención, y sobre todo me gustaría que me hicieses una reflexión sobre una problemática que hay muchas veces en las relaciones entre clientes y proveedores. Hay relaciones de confianza de años, y en ciertos sectores esas relaciones son básicas, y hay veces que por un conflicto en una petición de un material, ya sea en un concurso público o privado, pues se pueden poner en riesgo esas relaciones. Decía Tito Livio hace muchos años que es mejor la paz antes que una presunta victoria, o lo que he traducido ahora es: más vale un buen acuerdo que un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Sé que vosotros os dedicáis a resolver los pleitos, pero ¿cómo aconsejas tú a las empresas resolver esta circunstancia de no hay entendimiento y resulta que este proveedor o este cliente, nos llevamos años de relación? ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Cómo aconsejas? Gracias. ¿Quieres empezar? No. Pues en relación con la adaptación de los equipos de protección individual a la mujer, yo, bueno, desde hace ya mucho tiempo, yo creo que casi desde que recuerdo que estoy en ASEPAL, casi, como decía, ponemos mucha importancia en poner el foco sobre la persona que al final va a llevar el equipo. Creo que el tema de la adaptación del EPI a las características fisiológicas, anatómicas de la mujer es una cuestión que cada vez me doy más cuenta, y nos damos más cuenta en ASEPAL, de que es una cuestión que está subyacente, pero para la que hay muy poca información disponible. Recuerdo que hace, pues en marzo, para una entrada del blog específico sobre EPIs que tenemos en ASEPAL, estuve buscando, me tocó a mí, nos lo repartimos internamente, pero me tocó a mí porque es un tema que me interesa desde hace muchísimos años. Intenté buscar bibliografía, información, datos acerca de las necesidades específicas que pueden tener las mujeres para utilizar el EPI bien, para que se adapte a ellas. Y me di cuenta de que ni en España ni en Europa hay suficientes datos sobre esto. Me tuve que ir a estudios que se habían hecho en Canadá, el equivalente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Canadá, que había hecho una encuesta, creo recordar que a 9.000 trabajadoras, una muestra bastante representativa, donde había una serie de testimonios muy reveladores, y había como dos patrones que veía que se repetían. Lo primero era la persona que me entrega el EPI piensa que soy un hombre en miniatura y no lo soy. Y luego lo segundo, las únicas adaptaciones que encuentro para EPI es hazlo más pequeño y píntalo de rosa, en cuanto a los equipos. Y todas estas trabajadoras decían, bueno, y no es así. Había soldadoras que decían que estaban hartas de encontrar chaquetas de soldadura que para que les ajustase bien de pecho les sobraba mucha manga, o que si les quedaba bien de manga tenían partes del pecho descubiertas, y había una que decía que tengo quemaduras en el pecho. Entonces,
creo, y me tuve que ir, ya te digo que los únicos estudios y datos que encontré fue en Canadá y un estudio que hizo hace muchos años la Fuerza Aérea Estadounidense, que empezó a mapear las necesidades de sus soldados y vieron que había diferencias significativas y tomaron acciones en ese sentido. Entonces, en Europa y en España tenemos pocos datos y como tenemos pocos datos es una cuestión que permanece, se va hablando, todos lo hablamos, en algunos grupos sí que lo hemos tratado, pero es algo que todavía no acaba de coger forma y no hay una demanda y por eso la oferta es reducida. Afortunadamente podemos decir que en ASEPAL tenemos varias empresas que sí que tienen líneas específicas que responden a condiciones particulares de la anatomía femenina, ¿no? Pero es verdad que no son muchos, pero porque yo creo que hay pocos datos y eso desincentiva muchísimo la demanda y por lo tanto la oferta todavía no acaba de arrancar. Creo que es una cuestión me pareció muy buena iniciativa el estudio este que vi de Canadá, de coger datos para decir, bueno, vamos a ver cuál es la cuestión, qué es lo que dicen las trabajadoras. La mayoría decían que sus botas eran tremendamente grandes porque se cogía un modelo absolutamente para toda la empresa, a lo mejor una empresa energética grande, un modelo para todo el mundo y había hormas que hacían daño, zapatos demasiado grandes, pasaba algo parecido con las gafas, con las mascarillas los vimos todos. Yo fui al hospital en una ocasión durante la COVID y a todas las enfermeras que vi les sobraban 3 dedos, por desgracia, entre la mascarilla y su barbilla. Creo que son cuestiones sobre las que primero necesitamos coger datos, necesitamos ir y coger datos para hacernos una idea de qué es lo que hay. Y yo estoy convencido de que en cuanto haya datos, por supuesto, las empresas tomarán mucho más conciencia de ello y el sector está preparado para poder dar respuesta a esta demanda. Es lo que yo pienso. No sé. No, solo decir una cosa. Nosotros sí que tenemos, por ejemplo, en equipos súper específicos, sí que tenemos modelos hombres y mujeres definidos. Estaba pensando en los monos de los bomberos de incendios forestales. Tienen formato chico, formato chica. Es verdad que se les da a elegir porque yo soy chica y reconozco que mi mono es de chico porque es más cómodo, porque al final el modelo de la chica es verdad que está más entallado, pero el problema está en que la cremallera, que esto es una cuestión de que yo creo que tiene que ir evolucionando, han decidido que vaya como si fuera un pañal para que no te tenga... discúlpame, es incomodísimo para ir a un incendio, pero sí que tenemos ese modelo hombre y mujer para la anatomía. Hay en sectores donde sí que se ha dado el paso, por ejemplo, os pongo el de la gente de los laboratorios, donde muchos de los fabricantes ya sí fabrican en hombre y mujer, donde sí que ponen ya las ¿cómo se llaman? Las costuras para el pecho. Nosotros sí que es cierto que les damos a elegir. O sea, nosotros en todos los equipos que tenemos de hombres y mujeres, a la mujer le damos a elegir qué formato quiere, más que nada por confort y por comodidad. Hay hombres también que, por ejemplo, los short self, que hay de hombre y de mujer, hay hombres que quieren el de mujeres porque es más estrecho. O ya, por ejemplo, hay demandas de algunos trabajadores masculinos que nos piden pantalones slim. Es verdad que en una empresa como la nuestra, pues meter en catálogo el pantalón slim para hombre todavía no estamos en ese momento, pero tiempo iremos y avanzaremos. Lo digo, a ver, porque somos una empresa que tenemos mucha gente de muchos tipos y, hombre, por ahora los señores maquinistas siguen queriendo el pantalón de pana, que son las únicas personas que utilizan el pantalón de pana en este país, pero lo seguimos teniendo en catálogo porque ellos nos lo requieren. Sí que estamos haciendo. Creo que como empresa pública, además, creo que tenemos que estar abanderando, igual que os he comentado antes, lo de la economía circular y es verdad que lo metemos como valoración y este año
vamos a meter 2 lotes específicos enteros de ropa ecosostenible realizada con economía circular, pero creo que es nuestro granito de arena a aportar. Si la Administración no damos ese paso, difícilmente lo van a hacer los demás, porque es una cuestión económica. Si nosotros centramos en el hecho de poner calzado ecosostenible, aunque sea un guiño en uno de los lotes, haremos que ese precio sobrecoste que a día de hoy tiene, podáis como fabricantes reducir ese sobrecoste, porque esto es una cuestión de evolución. Antiguamente las botas llevaban plantilla metálica y puntera metálica. Las Gore-Tex y todo lo que era composite era carísimo. Ahora mismo en el mercado está súper consolidado. Bueno, pues haremos lo mismo porque tenemos que evolucionar. El planeta es uno y tenemos que cuidarlo todos. Entonces iremos por ahí. No tengo más. Antes de pasar a tu pregunta, no sé si hay alguno de los asociados de ASEPAL que quiere participar en la conversación sobre la dotación y particularmente sobre los temas de género. Hay fabricantes y también hay distribuidores dentro de ASEPAL y sé que este es un tema que trabajan. No sé si alguno queréis. Hola, buenos días a todos. Hola, Hola. ¿cómo estás? Buenas. No hace falta. Sí, para la gente. Para el streaming. Vale. No te había Disculpa. visto. Nada, mi nombre es David Rodríguez, me presento porque llego un poco tarde, Madrid es impresionante en el tráfico. Soy área manager en Base Protection Group, somos fabricantes de calzado y ATG Gloves, o sea, con lo cual, aparte yo soy ex de Mapa Profesional. Tengo bastante experiencia en lo que viene siendo el calzado. Estoy muy de acuerdo, en primer lugar, con lo que habéis dicho de Elena. Me parece que el concurso público, la dificultad que entraña es enorme, pero también es cierto que un concurso público o una persona que genera este tipo de contratos pueda aunar calidad con el servicio al trabajador final con un coste adecuado es muy complicado, ¿no? Al final los concursos públicos sabemos todos cómo funcionan, la gran mayoría, que es con certificaciones que muchas veces no son las adecuadas y a un tema de precio, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el compañero que decía antes, ¿no?, que la virtud de ASEPAL o uno de sus objetivos es mirar por el beneficio del trabajador. Yo creo que en España todavía estamos bastante lejos, conforme al resto de Europa y a Canadá, que estabas hablando antes, en este sentido, ¿no? En el calzado, que soy, creo que una persona que puede hablar bastante sobre este tema, porque nosotros somos fabricantes que fabricamos todo en Europa, sí puedo adelantar que en el calzado hay una cuestión que es básica, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí presentes utilizamos un calzado, vamos a una zapatería, nos probamos 50 pares y el que mejor nos vaya es el que hay, ¿no? Cuando tienes una empresa de 500 trabajadores y pones un mismo modelo para todos los trabajadores, cuando todos tenemos los pies distintos, pues ahí ya empieza el problema. En segundo lugar, los procesos de fabricación y las tecnologías que se utilizan en el calzado, ¿no? La gran mayoría de la gente todavía no es consciente, ¿no? Yo he llegado a muchos clientes y ya no del entorno público, que ni siquiera en muchos casos llegamos a tocarlo, porque nosotros tocamos algo y cuando es muy, muy, muy específico, porque si no, no tenemos forma de entrar. Es decir, un calzado que se le está vendiendo a un cliente final, sea público o no, por 15 o 20 euros, con un distribuidor por medio, ustedes imagínense, con todos mis respetos, el coste de fabricación de ese calzado y lo que se le estáis dando a un trabajador, o se le está dando a un trabajador que está 8 o 12 horas con ese calzado. Es decir, lo que tú no te comprarías en el Carrefour para llevar 1 hora y media al día, se lo estamos dando al trabajador. Y eso pasa en España. Y eso pasa de forma general, ¿no? Entonces es una bendición que gente como Elena, que se preocupa de todo esto, ¿no?, haga los concursos que hace. Pero es que esto también nos pasa en la empresa privada, ¿no? Cuando estabas hablando antes del tema de los estudios de las mujeres, por ejemplo, nosotros como fabricantes sí tenemos líneas, siempre. Pero bueno, porque somos una empresa que está dirigida en su gran mayoría por mujeres, ¿vale? Y no tenemos ningún problema. Nuestra directora general europea es mujer, nuestras directoras de marketing son mujeres, nuestra directora de producción es mujer. Y desde siempre, aparte que somos italianos, y desde siempre hemos tenido en las hormas, en todos los números pequeños que hay, son hormas para mujeres. De hecho, en cada producto nuevo que sacamos, cuando sacamos productos nuevos, los productos nuevos, ya les adelanto, no se hacen en 3 meses. Son desarrollos que tardamos 3 años y llevan un sobrecoste, sea para hombre o para mujer.
llevan un coste enorme, ¿no? Porque eso conlleva una preocupación por el trabajador y por el cliente final, ¿no? Y sobre todo por el operario, ¿no? Cuando tenemos que hacer las certificaciones, generalmente las certificaciones a nivel europeo no las hacemos en Asia, las hacemos en Europa y en Estados Unidos. Todas las certificaciones generalmente se nos frenan, ¿sabes? Tardan un poco más cuando tenemos que hacerlas en las tallas pequeñas. No certificamos un número o dos números, un 40 o un 44, y tiramos toda la certificación hasta el 35 o el 34. Hacemos las certificaciones de cada número y de cada número, tanto desde el 46, 48, 49, 50 hasta el 35, 36, que tomemos la decisión que evidentemente por picking o por necesidades del mercado tenga que ir a ese número, ¿no? Entonces, en este sentido, es cierto que todas estas cosas, y he estado muy atento a todo lo que habéis hablado, me ha parecido súper interesante y me parece que todos son pequeños avances. Pero sí dejo la reflexión que todavía nos queda un camino muy arduo que recorrer, ¿no? En el entorno público creo que necesitaríamos muchísimas más Helenas, pero muchas más, no una, ni dos, ni cinco, muchas más. Y en el entorno privado, que no sé si habrá gente aquí o clientes o no, nos hace falta todavía avanzar mucho más frente a países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Se nos llena muchas veces la boca de decir que somos europeos, pero tenemos el mercado más atomizado y seguramente uno de los mercados todavía menos profesionales a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo por parte de los trabajadores, sobre todo de los empleados de prevención y riesgos laborales. Porque existen desajustes. Existe un desajuste entre el PRL y la persona de compras. Yo me he encontrado casos de, si yo estoy de acuerdo, David, en que este calzado, estos modelos y este guante es el mejor, pero es que luego viene compras y no me deja comprar por más de 22 euros. Bueno, pues ni yo soy tu novio, ni tú eres mi novia, ¿no? Entonces eso a fabricantes que sí buscamos el confort del trabajador, porque entendemos que va a llevar un calzado 8 horas y entendemos que va a llevar un guante 8 horas, pues nos limita mucho el mercado, ¿no? Nos limita enormemente el mercado. Entonces tenemos que descartar un montón de clientes donde evidentemente no vamos a llegar en la vida e irnos al mercado que sí realmente nos escucha, que generalmente suelen ser las empresas más grandes, las empresas más potentes y que suelen ser las empresas más profesionalizadas. Dicho esto, no tengo mucho más que decir, es simplemente una Muchas gracias, David. Muchísimas gracias y gracias, Elena. Gracias porque he cortado a Hilaria de contestar un montón, pero dado que estáis aquí quería aprovechar la presencia del público. Si quieres contestar lo que te han preguntado sobre... Vale. Sí, esa es una duda que muchos de nuestros clientes siempre nos plantean, ¿no? Al final, cuando presentas un recurso, creas una situación de tensión con la administración. En esas conversaciones normalmente está Federico también siempre. La verdad es que nosotros vemos el recurso un poco como último recurso, precisamente. Entonces, como os decía, siempre hay vías previas o elementos que se pueden intentar negociar o poner de manifiesto antes de presentar el recurso. Normalmente nosotros, antes de presentar un recurso, siempre hacemos como un pequeño estudio de viabilidad, un poco para que la empresa también entienda que si se mete en un recurso, luego tenga realmente posibilidades, por lo menos desde el punto de vista jurídico, de prosperar. Entonces, ha habido incluso casos en los que la empresa se animó a recurrir y luego deprisa y corriendo nos llamaron, no, hay que desistir ya. Entonces, el día siguiente se presenta un escrito desistiendo. Entonces, es algo que a pesar de que hay una preparación previa, siempre... o sea, puede pasar. Ha pasado, por ejemplo, últimamente también, me recuerdo de un tema del año pasado en relación con cuando hay fondos europeos de por medio. Entonces, un recurso siempre retrasa lo que es la adjudicación y por ejemplo, la adjudicación final. Entonces, si la administración tiene miedo de poder perder los fondos, a veces pues llega la típica llamada de por favor, tenéis que quitar esto porque eso nos supone un problema. Entonces, te digo, dependiendo de los casos, vamos asesorando de una manera o de otra. Hay clientes que son más atrevidos también, que de igual en esa plaza concretamente creen que la única manera de abrir mercado es, de alguna manera, hacer ver a la administración que lo que está comprando o lo que está haciendo no está bien y que eso realmente la perjudica más a ella incluso, ¿no? Más que a ellos mismos.
Y entonces, la respuesta, digamos, es no tanto jurídica, sino también de estrategia de la propia empresa. Y como nosotros llevamos clientes que llevamos con ellos muchos años, ya conocemos un poco esas dinámicas y en función de eso también, de las personas con las que hablamos, solemos llegar a una solución, digamos, para que todo el mundo esté cómodo, incluyendo la parte jurídica, pero sobre todo al final el negocio, que es el que hay que proteger. No sé si hay alguna intervención más en el público. Si no, creo que hemos pasado un poco la hora del streaming que teníamos prevista. Ha sido súper interesante. Para las personas que sea la primera actividad que hacen con ASEPAL, podéis saber que ASEPAL, siendo la asociación de empresas, hace una labor pedagógica y de sensibilización muy grande, donde intentamos ejercer un papel de objetividad y neutralidad, como ha sido en el caso de esta guía, de manera que está bien que nos sigáis en redes sociales y en la página web, porque regularmente vamos publicando pequeñas ayudas o publicaciones. Y a Andersen, genial, muchas gracias por sugerirnos este formato, que nosotros íbamos a hacer algo mucho más seco, y con esto lo hemos convertido en algo que, a pesar de la intensidad de lo que estamos hablando, se comprende, ¿no? el lado tan humano que tiene este trabajo. Federico. Nada, por mi parte, nada, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido hasta el final, y bueno, los que estamos aquí, Ahora ese toca pellizco de desayuno. felicidad del que hablaba al principio, pues podemos disfrutarlo todos juntos. Muchas gracias.